Bueno, ahora vamos a hablar de manifestaciones clínicas, las cuales pueden ser muy variables en la enfermedad del lupus y dependen del grado de compromiso de los órganos afectados. Debemos tener en cuenta que muchos órganos pueden estar comprometidos, principalmente piel, mucosas, las articulaciones y varias líneas hematológicas, además de la afección renal, que es muy importante. Bueno, primero hay que decir también que el lupus es un gran simulador de otras enfermedades y que como síntomas generales presenta principalmente fiebre, pérdida de peso, fatiga, malestar general y anorexia. Y estos síntomas generales suelen ser un buen indicador de la actividad de la enfermedad o recaída de la misma. Se presentan entre un 90-95%, siendo la fiebre el síntoma más común. En cuanto a la fiebre, hay que decir que no es fácil esclarecer si el motivo es siempre por lupus, por lo cual hay que empezar a descartar otras causas como infecciones principalmente, además la fiebre de origen maligno y ocasionada por medicamentos. La fatiga es uno de los síntomas más comunes y también discapacitantes que se reportan pues por parte de los pacientes y limita la capacidad física y funcional, además de la calidad de vida de las personas. En cuanto a las manifestaciones mucocutáneas, son muy frecuentes, las que son solo cutáneas van del 70 al 90% y las mucocutáneas de un 80 al 90%. Y tenemos que entre estas manifestaciones de lesiones por lupus, tenemos lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo y crónico. Dentro del agudo tenemos manifestaciones específicas e inespecíficas. Entre las específicas contamos el eritema malar como la principal lesión de este tipo de lupus cutáneo, la fotosensibilidad y úlceras orales. Y en las inespecíficas encontramos otras que se encuentran en muchas otras enfermedades, como pápulas urticariformes, alopecia, telangiectasias, tromboflebitis, gangrena, el fenómeno de Raynaud, úlceras y otro tipo de ampollas. En el lupus cutáneo subagudo encontramos dos manifestaciones principalmente, que es el papuloescamoso y el lunar policíclico. Y en el crónico, pues el lupus discoides es la principal manifestación. Bueno, en cuanto al lupus cutáneo agudo, las lesiones son la lesión típica es el eritema en alas de mariposa o eritema malar en la región malar y nasal, que respeta los pliegues nasolabiales y ocurre en un 61% de los pacientes. Uno de cada 5 pacientes puede debutar el inicio de su enfermedad con lupus cutáneo agudo. Además puede haber un eritema generalizado como en la fotografía de la derecha, que se da en zonas fotoexpuestas, comprometiendo la frente, orejas, cuello, tórax anterior y extremidades. Las lesiones suelen ser de tipo papular o maculopapular. Algo importante es que en el lupus cutáneo agudo las lesiones no dejan cicatriz y que en el eritema malar al resolverse puede quedar unas zonas de hiperpigmentación que son pasajeras. En esta fotografía vemos lesiones por fotosensibilidad, vemos úlceras en la mucosa oral, que puede estar también en la mucosa gingival, en la parte interna de labios, paladares e incluso en la lengua. Estas úlceras por lupus suelen ser indoloras y unilaterales. En la foto de allí vemos una vasculitis de pequeños vasos en la piel que se presenta como una púrpura, petequias que se van agrupando y pueden sonar formas de necrosis por la baja perfusión sanguínea a los tejidos. Y vemos ya de forma más severa aquí la gangrena del tercer dedo de un pie. Además vemos lesiones eritematosas en la eminencia tenar y hipotenar y de los dedos,
provocada también por una vasculitis cutánea en un paciente con lupus activo. La paciente de la izquierda pues presenta un cabello lúpico que se caracteriza por la alopecia difusa y cabellos finos. La alopecia es frecuente hasta en un 50% de los casos, pero bueno, ya sabemos es una lesión inespecífica y habitualmente no es cicatricial. Además, en la otra foto vemos lívidos reticulares, que se presenta alrededor del 10% de los casos y de localización habitual en muslos y glúteos, aunque también puede aparecer en codos, tobillos y rodillas. Y en la foto de la derecha vemos el fenómeno de Raynaud, que puede ser una lesión inespecífica del lupus cutáneo agudo. Bueno, respecto al lupus cutáneo subagudo, habíamos dicho que tiene dos presentaciones clásicas, papuloescamoso o anular policíclico. Las lesiones pueden coexistir, duran de semanas a meses, son altamente fotosensibles y no dejan cicatrices. El lupus cutáneo subagudo tiene poco compromiso visceral, hasta menos del 10% de los pacientes tienen manifestaciones sistémicas graves y aproximadamente el 70% tienen anticuerpos anti-RO positivos. Bueno, en el papuloescamoso vemos lesiones papuloescamosas similares a las lesiones de psoriasis. Y en el otro vemos unas regiones eritematosas, de borde eritematoso y con centro más bien pálido. Bueno, con respecto al lupus cutáneo crónico, la forma de presentación clásica es el lupus discoide, que se puede presentar de forma localizada o generalizada. Localizada cuando las lesiones solamente son por encima del cuello, es decir, en la cabeza, o generalizado por debajo del cuello. Se presenta con lesiones de este tipo, de preferencia en la cara, orejas y cuero cabelludo, dejando cicatrices, como lo podemos ver en la paciente de la foto de la mitad. Otra presentación del lupus cutáneo crónico es el lupus hipertrófico, en la que se presentan lesiones induradas e hiperqueratóxicas, que se pueden confundir con lesiones de carcinoma escamocelular. Además, se presenta paniculitis lúpica, de preferencia en los miembros superiores, espalda y glúteos. Esta lesión afecta las capas profundas de la dermis y la grasa subcutánea y se presenta en 1.4% de los pacientes. Hasta ahí las lesiones cutáneas del lupus.